Uno de los temas que han recibido mayor atención en los últimos años es el del rumbo que está tomando el capitalismo a partir de la constatación de la tendencia, aparentemente irreversible, hacia una mayor concentración de la riqueza. Por tal motivo resulta interesante la aparición del libro Capitalismo, nada más, el futuro del sistema que domina el mundo, autoría de Branko Milanovic, quien es un economista destacado mundialmente y profesor del Stone Center on Socioeconomic Inequality del Graduate Center en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Como su título apunta, el objetivo del libro es analizar las dinámicas que caracterizan al capitalismo contemporáneo, en particular a partir de su mezcla con la globalización. Así, inicia señalando los dos cambios que está pasando el mundo y que posiblemente sean capaces de marcar toda una época. Por un lado, el establecimiento del capitalismo no solo como un sistema económico dominante, sino como único sistema del mundo, mientras que el segundo es el reequilibrio del poder económico entre Europa y Norteamérica por un lado y Asia por el otro, principalmente gracias al auge económico que ha atravesado este último, encabezado por China. En cuanto a lo primero, señala que hoy día no queda más que el capitalismo, excepto en zonas muy marginales que no tienen la menor influencia sobre la evolución mundial. Por otro lado, nos dice que tampoco es una casualidad que la globalización de hoy día coincida con el éxito incluso más absoluto del capitalismo. Todo esto no podría operar únicamente a partir de una lógica o racionalidad estrictamente económica. Por ello, debe considerarse que el dominio incontestado del modo de producción capitalista tiene su equivalente en el criterio ideológico o cultural igualmente predominante que afirma que el lucro no solo es respetable, sino que es el objetivo más importante en la vida del individuo. Este es un factor muy importante y que a la larga ha incentivado las prácticas de corrupción dentro de esta última etapa de la historia. Ahora bien, el dominio global del capitalismo se manifiesta a través de dos variantes. Una es el capitalismo meritocrático liberal y la otra, el capitalismo político o autoritario. A cada uno de ellos dedica un respectivo capítulo de los 5 en que se organiza el libro. Por capitalismo meritocrático liberal entiende el sistema en el que la mayor parte de la producción se lleva a cabo por medios privados de producción, el capital contrata a la mano de obra libre desde un punto de vista jurídico y la coordinación está descentralizada. En este sentido, la expresión capitalismo meritocrático liberal plantea pues la cuestión de cómo se producen y se intercambian los bienes y servicios, esto es la parte estrictamente del capitalismo, cómo se distribuyen entre los individuos, que es la parte relativa a lo meritocrático, y sobre todo cuánta movilidad social existe, que es la parte liberal de esta expresión. Para entender las características propias de este capitalismo frente a iteraciones previas como el capitalismo clásico, producto de la revolución industrial original, o el socialdemócrata, se deben tomar en consideración 6 aspectos, a saber, si hay un aumento de la participación correspondiente a la renta del capital en el producto neto, en primer lugar. Segundo, si se observa una elevada concentración de la propiedad del capital. Tercero, si los individuos tienen una elevada concentración del capital son ricos. Cuarto, si los ricos por su renta del capital son también ricos por la renta del trabajo. Quinto, si se presenta la homogamia, esto es, si los ricos o potencialmente ricos se casan exclusivamente entre ellos. Y sexto, si se da una estrecha correlación entre las rentas de padres e hijos, esto es, una transmisión de ventajas y privilegios. En todos estos casos el capitalismo meritocrático liberal responde afirmativamente, de ahí que nos encontremos ante una concentración de la riqueza que se origina en la instauración del capitalismo meritocrático liberal. Sobre estos puntos deseo rescatar básicamente 3 dinámicas muy importantes que, si bien tienen su origen en situaciones que son aceptables o deseables por principio, han generado consecuencias no intencionadas que han terminado por contribuir a la concentración de la riqueza. La primera de ellas es la homoplausía, que se origina este término a partir del neologismo construido en la etimología de igualdad de riqueza, la cual emplea Milanovic para describir la situación en la cual, a diferencia del liberalismo clásico, en donde la división de clases
se erigía en la diferencia entre posesión del capital y de la fuerza de trabajo, esto es, una situación en la que élite derivaba su riqueza exclusivamente del capital, actualmente vemos que el capitalismo meritocrático liberal permite que las personas que son ricas por su capital tiendan a hacerlo también por su trabajo, en parte, sobre todo, derivado de su elevado capital humano o de su formación académica. Como señala el autor, hoy día un porcentaje muy significativo de las personas que ocupan los lugares de los más altos dentro de la escala de la distribución de la renta son directivos muy bien pagados, dueños de bancos de inversión u otros profesionales de élite. Aun cuando reciben cuantiosos salarios, no dejan de ser empleados asalariados que tienen que trabajar para percibirlos. En todo caso, lo que conviene tener en cuenta es que la presencia de una elevada renta del trabajo en la zona más alta de la escala de la distribución de las ganancias agudiza la desigualdad cuando va asociada con la elevada renta del capital que perciben los mismos individuos, señala Milanovic. Por otro lado está la homogamia, es decir, la situación en la que existe o es permitido un emparejamiento selectivo, que no es otro caso que la situación en la cual los hombres y las mujeres pueden escoger libremente a sus parejas y que ha llevado a una tendencia en la que se tiende a elegir personas con una condición socioeconómica similar a la propia. Esta práctica se ha vuelto cada vez más frecuente en el capitalismo meritocrático liberal. En todo caso, independientemente de cuál sea el motivo, lo cierto es que el incremento de la homogamia es otro factor que aumentará la desigualdad de la renta, aunque esto solo sea cierto durante el periodo de transición de una forma hacia la otra hasta que las tasas de participación en el ámbito laboral alcancen sus límites. Esta se estabilizará, aunque sus niveles seguirán siendo altos, afirma el autor. Ahora, la tercera dinámica a la que deseo referirme es aquella relativa a la transición de las ventajas adquiridas hacia los descendientes, en particular las del patrimonio y el capital humano a través de la formación académica. Todo lo anterior, aunado a otras circunstancias que no tengo el espacio para desarrollar en esta ocasión, como es el de la ventaja que tienen los ricos de la rentabilidad de sus activos, tienden a crear una clase alta o élite que se autoperpetúa, cuyos rasgos característicos serían los siguientes. 1. La clase dominante controla la mayor parte del capital financiero. 2. Ha recibido una formación excelente. De hecho, muchos de sus miembros trabajan y su renta del trabajo es elevada, en gran medida debido a su formación académica. 3. Invierte en su dinero en sus hijos y en el control político. 4. El objetivo de la inversión en el control político es, en último término, garantizar su dominación en el futuro. 5. La capacidad de las mujeres para acceder a los mismos niveles de educación que el hombre, que es la menos marcada por el género en la historia. 6. La aparición de familias marcadas por parejas con una educación y rentas similares, lo que, como ya vimos, contribuye al mantenimiento intergeneracional de la desigualdad. 7. La presencia de una clase abierta, que no viene definida por criterios hereditarios u ocupacionales, sino por el patrimonio y la formación. Y 8. Que sus miembros trabajan mucho y tienen una actitud amoral ante la vida, como lo vimos al principio con esta valoración del lucro, y que en última instancia termina aceptando o justificando o viendo hacia otro lado todas estas prácticas de corrupción que se desarrollan en la actualidad, todo en aras de una mayor riqueza. Ahora bien, no hay nada intrínseco al capitalismo meritocrático liberal que lo lleve necesariamente por este rumbo. Pueden modificarse su impacto a partir de intervenciones en las dinámicas del sistema. En cuanto a la concentración del capital, sostiene Milanovic los siguientes métodos. Primero, una implementación de políticas fiscales favorables para la posesión de acciones para pequeños y medianos accionistas. Segundo, el incremento de la propiedad de los trabajadores por medio de planes de acciones para empleados. Y tercero, impuestos de sucesiones o sobre el patrimonio, esto es las herencias. Por cuanto a la concentración de la renta del trabajo, las opciones se orientan a, primero, no solo garantizar el acceso a la educación, sino igualar los réditos de la educación entre los individuos que han recibido una similar.
Y segundo, equiparar los niveles de enseñanza entre las escuelas, esto es, mejorar la calidad de las escuelas públicas por medio de inversión pública cuantiosa y la retirada de las ventajas que se obtienen por medio de donaciones hacia las instituciones de carácter privado. Bueno, eso es todo lo que quería señalar en esta ocasión. Y si bien hay otros temas muy importantes que se desarrollan en el libro, el tiempo no se presta para tratarlos adecuadamente en esta ocasión, como es lo relativo al desarrollo del capitalismo político, el de la relación entre capitalismo y globalización, y el del futuro de este sistema económico, el cual ocupa cada uno un respectivo capítulo del libro. Y si les ha parecido de utilidad este material, podríamos ocuparnos más adelante en detalle de cada uno de ellos por separado. Soy Iván Lascano y agradezco su atención.